que es la USAER, bueno, no un poco, un bastante de lo que es la USAER, porque la realidad es que, como lo habíamos comentado al inicio del programa, todavía se desconoce qué hacemos nosotros como unidades de servicios de apoyo a la educación regular. Esas son las siglas de lo que significa USAER. Muchas veces se han acercado a nosotros, a nuestros servicios directores de las escuelas de educación básica, y nos dicen, ay, maestro, es que yo quiero tener USAER en mi escuela porque quiero ser una escuela inclusiva. Y la realidad es que no basta con tener el servicio de USAER para ser realmente una escuela inclusiva. Hay un proceso bastante largo que las escuelas necesitan caminar junto con el servicio de apoyo de USAER. Dentro de nuestro sistema educativo nacional existe el nivel educativo que se llama educación especial. Dentro de educación especial se encuentran dos principales servicios. Hay más servicios, pero son dos principales. El centro de atención múltiple, que son las escuelas de educación especial, en donde asisten alumnos con discapacidades severas o múltiples y que la escuela de educación básica no ha podido responder a esas necesidades. Y es por eso que asisten a escuelas especiales. Ahora, por el lado contrario, y también fortaleciendo esa parte de garantizar el derecho a la educación de las personas con discapacidad, se encuentran las USAER, que son las unidades de servicio de apoyo a la educación regular. Es por eso que a veces decimos, ¿cómo se dice la USAER o el USAER? Lo correcto sería decir la USAER, porque somos una unidad, somos la unidad de servicios de apoyo a la educación regular. Entonces, como USAER, nosotros somos un equipo de profesionales de la educación especial que está conformado por el director de USAER, que en este caso yo soy director de USAER. Se encuentra también el equipo multidisciplinario. Este equipo multidisciplinario está conformado por el área de trabajo social, el área de psicología y el área de comunicación y lenguaje. Lamentablemente en USAER solamente tenemos trabajadoras sociales. Ahorita vamos a hablar de esos retos a los que nos enfrentamos como USAER, ¿no? En cuestión de la demanda que tienen las escuelas. Y también se encuentran los maestros de apoyo, que en este caso, pues son aquellos maestros que operativamente se encuentran dentro de las escuelas de educación básica. Ellos atienden directamente a las comunidades educativas y va a depender del número tanto de docentes, el número de alumnos con discapacidad, el número de familias, el cómo se va a brindar el servicio. Tenemos tres tipos de servicio. Tenemos el servicio de asesoría, tenemos el servicio itinerante y el servicio permanente. Aquí específicamente en Newsfire 89 no existe el tipo permanente. Permanente significa que se quedan durante toda la semana y toda la jornada, de lunes a viernes, durante lo que dura la jornada. Pero como nada más tengo 4 maestros de apoyo, y tengo 10 escuelas, ya se imaginarán cómo está la situación, ¿no? Entonces, cada uno de mis compañeros atiende 2 servicios y yo como director atiendo otros 2 servicios que están en modalidad de asesoría. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de mis compañeros asiste a las escuelas de educación básica, puede ser lunes, martes y miércoles, que serían 3 días, y la otra escuela, que es una escuela más pequeña o con menor número de alumnos con discapacidad, asisten jueves y viernes. Y por lo tanto yo me hago cargo de las otras 2 escuelas, que son escuelas de asesoría, que tienen un número reducido de alumnos con discapacidad o con alguna condición y que yo atiendo mediante las asesorías y capacitaciones para brindarles una respuesta. Sabemos que nosotros desearíamos que en el sistema educativo nacional existiera un docente de educación especial por cada una de las escuelas, pero también la realidad, comparándola con la realidad, es que somos el nivel más pequeño del Estado, e inclusive si lo comparamos a nivel nacional, los maestros de educación especial somos muy poquitos para cubrir la demanda del sistema educativo, porque no solamente sería a nivel de primaria, sino también sería preescolar, telesecundaria. Tenemos una deuda histórica con nivel medio superior y en las universidades, porque no llegamos hasta allí. Entonces, sí es una deuda histórica que nosotros tenemos y que son de lo que nosotros vamos queriendo un poquito minimizar con las asesorías, porque ya se han hecho asesorías tanto en media superior como a nivel universitario. Perfecto, a eso iba mi pregunta. Una colega, una amiga, da clases de inglés en una telesecundaria pública y tiene 2 alumnos con discapacidad. Y me comentaba que al nivel de secundaria, nivel preparatoria y nivel superior no llegaba el apoyo de USAID, aunque ellos lo solicitan.
Y por ese comentario iba mi siguiente pregunta. Y es también un poquito de desconocimiento de los demás profesores, como una servidora. eh, ¿Por qué no llega a nivel superior y a nivel medio superior el apoyo de la USAID? Yo consideraba que era porque las personas con alguna discapacidad a veces no llegamos a esos niveles de formación educativa, y creo que ya me respondiste un poco. Pues aquí no es que no haya maestros de educación especial, porque año con año, tanto en la escuela, las escuelas normales, hay programas de educación especial, salen licenciados de educación especial. A su vez, también muchas escuelas de universidades particulares también egresan cientos y cientos de maestros de educación especial. ¿Qué es lo que pasa? Que el presupuesto que se nos asigna año con año es bien poco. Vamos a poner un ejemplo que es muy real. Por ejemplo, cuando yo salgo de la licenciatura, cuando termino mi licenciatura, hago mi examen a través de lo que en ese momento se llamaba Servicio Profesional Docente, que después es reemplazado por la UCICAM, que creo que también ahí va muy allegado a la última pregunta que logré escuchar, en donde ellos asignan un presupuesto para cada una de las plazas que se van a generar. Se generaban a través de un programa que se llamaba PRODET, que era de generación de plazas, y en ese momento, cuando yo hago el examen, solamente hay 5 plazas. 5 plazas para 2.500 personas que participamos ese año. Entonces, una de las fortunas que tengo es que obtuve el quinto lugar, porque por poquito tampoco me toca, no es que sea yo acá el erudito, pero por poquito y no me toca, y es así que a mí me contratan. Entonces, imagínense cuántas plazas se dan para la cantidad de personas que se concursan. No vamos lejos, para este año no hubo cambios de centro de trabajo porque no hubo generación de plazas, ¿no? Entonces, hay muchas necesidades, sí. Hay maestros de educación especial, también las hay. ¿Qué es lo que no tenemos? Presupuesto para poder sostener esas plazas de maestros y poder llegar a todas las escuelas o poder permear en otros niveles educativos. No es que nosotros nos neguemos a atender a las escuelas, sino que simplemente a veces la capacidad ya no nos. A pesar de pues los obstáculos sociales que también llegan a enfrentar. Digo, Que esto que voy a platicar, a comentarles, es a través de la experiencia personal que yo he tenido como director de USAED. A mí la verdad que me da a veces un poquito de risa cuando me presentan personas que han trabajado conmigo y dicen, el especialista de USAER, ¿no? El maestro Héctor, ¿no? Y si supieran que esta es mi primera vez en USAER, yo la verdad nunca había trabajado en USAER, ni siquiera en mis prácticas profesionales. Yo siempre fui un docente de centro de atención múltiple, de CAM, de escuelas de educación especial. Mis prácticas profesionales las hice en escuelas de educación especial. Mis primeros años de servicio estuve en un centro de atención múltiple. Entonces, toda mi primera parte de mi vida laboral la transité en los centros de atención múltiple. Cuando yo hago mi examen de oposición para obtener la clave directiva, es cuando me mandan a USAER y se me puso la piel de colores. Yo dije, ¿ahora qué voy a hacer? Nunca he estado en USAER, no sé qué hacen las USAER. Y al igual que ustedes, pues a mí me empezaron a surgir muchas dudas de qué es la USAER, cómo funciona, qué es lo que se tiene que hacer como USAER, y no me quedó de otra más que ponerme a estudiar. Entonces, hay documentos normativos que rigen la educación inclusiva, cómo es que se debe operar el servicio de USAER, y a partir de ese compendio tanto legal y normativo, es el que va a regir todas las acciones que nosotros hacemos para ayudar a transformar a las escuelas en verdaderas escuelas inclusivas. Una de las cosas que me percaté la primera vez que yo tomé el cargo como director de la USAER, es que cada uno de mis compañeros trabajaba de forma diferente. No es a juzgar a mis compañeros, todos trabajaban muy bien, pero a mí algo que me surgía muchas dudas era por qué todos trabajaban de manera diferente. Al momento de hacer yo las visitas técnicas en cada una de las escuelas, yo decía, ay, pero esto estará bien o no estará tan bien, hay que también reorientar el servicio, ¿no? Entonces es cuando decido realizar un proyecto de reorientación del servicio de USAER,
basado en la normativa y en la legislación vigente. ¿Qué tuvimos que leer? Muchísimo. Algunas de las cosas que ya dijiste, ¿no? Artículo tercero constitucional, leyes secundarias, es la Ley General de Educación, la Ley del Servicio Profesional Docente, que en aquel momento estaba. Igual tuvimos que leer los documentos de orientaciones generales, que comúnmente o coloquialmente se le llama el libro morado, el libro verde, todos aquellos documentos que respaldaran cuál era la función del maestro de educación especial. A partir de ese momento, nosotros empezamos a hacer pequeños modificaciones, que todos trabajáramos de la misma manera, cada quien, claro, con su estilo y su toque, pero siempre regidos por una misma normativa. Entonces, es ahí cuando nosotros empezamos a priorizar que la atención de la USAER no es directamente para el alumno. El alumno no es el beneficiario directo del servicio de USAER. Los beneficiarios directos del servicio de USAER es toda la comunidad educativa. Entonces, es aquí cuando decimos que las USAER trabajamos para la diversidad, no solamente para las personas con discapacidad. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar las asesorías, pues empezamos a hablar sobre marco legal, marco normativo, marco conceptual, qué son las barreras para el aprendizaje y la participación, porque otra cosa que también se tenía antes era que solamente las personas con discapacidad se enfrentaban a barreras para el aprendizaje y la participación, ¿no? Y tampoco, es algo que es falso. Todos podemos enfrentar en algún momento de nuestra vida una barrera para el aprendizaje y la participación y considerar que todos somos parte de la diversidad. Entonces, en este conocimiento de que todos somos diversidad, que todos somos diferentes, pues también la idea del maestro cambia, el concepto del maestro cambia de cómo va a trabajar con la USAER. Es ahí cuando a nosotros como USAER se nos empiezan a abrir los espacios y es gracias a las autoridades de educación básica que son sensibles ante el tema de la discapacidad, porque sí, la realidad es que no fue un trabajo fácil. No es que yo llegara y Héctor llegó con su varita mágica y tocó a los maestros y se transformaron las escuelas inclusivas, ¿no? No pasó así. Hubo puertas cerradas en algún momento, se abrieron gracias al apoyo de las autoridades de educación básica. Puedo hablar, por ejemplo, de la jefa de sector, la maestra Xochitl, de la supervisora, la maestra Mireya, que siempre en esa bandera de mejorar los servicios educativos son quienes apoyan esta función de asesoría que nosotros realizamos como servicio de USAER. Una de las cosas que también nos ayudó mucho a implementar estos proyectos de asesoría, que ahora ya los hacemos anualmente, los proyectos de asesoría, fue que hubo maestros que no tenían el servicio de USAED, pero que ya empezaban a tener niños con discapacidad. Y nos decían esas directoras, ¿cómo voy a hacer para atender a estos niños si no tenemos el servicio de USAED? Es entonces que nosotros creamos un proyecto de asesoría que se llamó Proceso de Intervención Educativa, que por cierto, después de que se implementó este proyecto, fui galardonado con el premio ABC del año 2019. Mira, cosas buenas pasan, ¿no? A partir de una necesidad de dos maestras, sucedieron cosas maravillosas. Y a partir de ese proyecto, que, oh, claro, cabe aclarar que tuvo muchísimas modificaciones. Y yo a veces lo comento con las directoras de las escuelas. Ay, ustedes fueron nuestros conejillos de indias porque no sabíamos qué enseñarles. Fuimos ahí, así nos aventamos y ahí medio les enseñamos algo, pero eso también nos permitió ir modificando el proyecto, pilotarlo, ir modificando el proyecto y mejorar. Ahora año con año hacemos un proyecto diferente. Este primer proyecto se llamó Proceso de Intervención Educativa. Después tuvimos el de, ¿cómo se llamó? Este último se llamó Aprender y Participar sin Barreras. Y el otro se llamó, no recuerdo muy bien, pero bueno, tenemos varios proyectos. Y este año también vamos a implementar un nuevo proyecto para esas escuelas de educación básica. Entonces, esta es la gran oportunidad que nos dan las escuelas de trabajar con ellos. Excelente, yo me acuerdo cuando ganaste este premio, nos dio muchísimo gusto al equipo en ese entonces. Estamos en la temporada 5 me parece. Nos dio muchísimo gusto. Nos sigue dando mucho gusto todos los avances que has logrado con tu equipo, de manera individual también, en pro de la educación inclusiva. Pues muy interesante esta pregunta que me haces antes de pasar a este corte, porque algo que también desconoce mucha gente
es cómo se hace todo este proceso de intervención educativa, tanto para las personas con discapacidad, alumnos con discapacidad, como para alumnos que tienen aptitudes sobresalientes. Es similar y tiene ciertas diferencias, pero la base está en el proceso. Nosotros a inicio de ciclo escolar, como servicio de USAER, apoyamos a las escuelas a realizar la evaluación diagnóstica inicial. En esta evaluación diagnóstica inicial, nosotros evaluamos junto con el docente el proceso de adquisición de la lectura, el proceso de adquisición de la escritura, el proceso de la adquisición del número, atención, percepción y memoria, y en compañía de los docentes evaluamos estilos, canales, ritmos de aprendizaje, valoramos cuáles son aquellas barreras para el aprendizaje y la participación prioritarias que hay en el contexto de cada uno de estos alumnos, y a partir de esta evaluación diagnóstica, nosotros realizamos un informe de detección inicial. En este informe de detección inicial, nosotros como agentes educativos que estamos involucrados en la atención de los alumnos, decidimos si se realiza o no la evaluación psicopedagógica. Es a partir de la evaluación psicopedagógica que nosotros evaluamos áreas del desarrollo. Evaluamos el área motriz, el área del lenguaje, el área cognitiva, el área emocional y social y infinidad de áreas en donde nosotros ahí podemos ya también empezar a ver cuál va a ser la manera en la que nuestro alumno va a aprender y también cuáles van a ser aquellos procesos de desarrollo de aprendizaje que el alumno va a poder adquirir de acuerdo a sus características. Entonces, es a través de esta evaluación psicopedagógica que nosotros también nos acercamos a las familias para conocer más a los alumnos, porque muchas veces creemos que solamente con la obtención del diagnóstico nosotros ya podemos empezar a diseñar estrategias, pero la realidad es que no. No hay nadie que conozca mejor a sus hijos que los papás. Entonces, nosotros como servicio de USAER nos acercamos a cada uno de los padres para poder hacer una pequeña entrevista. Esta entrevista inicial, que dura aproximadamente 2 horas, nosotros podemos obtener información muy importante sobre el desarrollo de los alumnos, que inclusive no voy a profundizar mucho en ese tema, porque nuestra trabajadora social de la USAER 89, ella es la mera especialista de la entrevista inicial, y ella les va a decir qué tan importante es llevar a cabo estas entrevistas, porque en muchas ocasiones nosotros les preguntamos a los maestros, ¿realmente conocemos a nuestros alumnos? Y todos se jactan, no, sí, sí los conozco, ¿no? Y cuando les preguntamos, oiga, ¿y sabe usted si hubo algún retraso en el desarrollo o un desfase en el desarrollo motriz, por ejemplo? ¿Sabe usted a los cuántos años caminó? ¿A los cuántos años controló su simple? Y dice el maestro, pero si el niño va en segundo de primaria, ¿yo para qué quiero saber eso? Pues tiene mucho que ver porque esos procesos también ayudan a la adquisición de la lectoescritura. Entonces, pareciera que son preguntas irrelevantes, pero que a nosotros como equipo de USAER nos sirve mucho y más para el área de trabajo social. Entonces, es después de que se hace toda esta evaluación, porque ya se dieron cuenta ustedes con lo que acabo de decir, que no solamente evaluamos el aprendizaje del alumno, qué es lo que sabe, sino cómo es realmente nuestro alumno. Entonces, gracias a todas estas evaluaciones, es cuando nosotros determinamos cuáles son las primeras acciones que vamos a implementar para garantizar la educación de este alumno. Una de las cosas que dice el artículo 61 de la Ley General de Educación es que la educación inclusiva va a adaptar el sistema educativo a las características del niño. Y muchas veces los maestros queremos hacer todo lo contrario. Queremos que el niño responda a las características del sistema educativo. Y muchos maestros preguntan, es que este niño cómo va a aprender, no sabe leer y escribir, y el programa de estudios me dice que escriba una carta. No, pues ya está reprobado. No, al contrario, si la Ley General de Educación es tan buena que nos está permitiendo ajustar el sistema educativo a las características de nuestro niño, no solamente hagamos que cumpla ese contenido o ese proceso de desarrollo de aprendizaje. Algo que tiene muy bueno la nueva escuela mexicana es el codiseño, que es la oportunidad que nos da la autonomía profesional docente para poder seleccionar, priorizar e inclusive modificar y añadir aprendizajes que no están en el programa sintético, que es el programa nacional. Entonces, ¿por qué no tomar estas bondades del sistema educativo que nos está permitiendo para poder ajustar esos aprendizajes de acuerdo a las características de nuestros alumnos? Entonces, si el alumno no va a poder escribir una carta, ¿por qué no la puede hacer de manera oral? ¿O por qué no puede hacer un audio de WhatsApp, por ejemplo?
con todos los datos que debe de tener una carta o que debe de corresponder a una carta, ¿no? Ocupar también de esta manera un sinfín de estrategias, todo eso se va a establecer en la evaluación psicopedagógica. Y uno de los últimos procesos que nosotros realizamos es el plan de intervención. En este plan de intervención, nosotros ya colocamos como tal una ruta en donde nosotros vamos a ir estableciendo acciones durante todo el año y que también se van a colocar ahí qué es lo que va a aprender el alumno. Entonces aquí viene una pregunta muy importante que me hacen los maestros. ¿Un alumno que recibe el servicio de USAER o que tiene alguna condición de discapacidad puede sacar 10? Sí, nuestros alumnos con alguna condición sí pueden sacar 10. Y a veces hay papás que no conocen muy bien el servicio y que se han llegado a acercarse para preguntar, oigan, ¿por qué ese niño si no sabe leer y escribir, por qué este año sacó 10? Ah, bueno, porque de acuerdo a sus características, nosotros realizamos un plan de intervención. Y en este plan de intervención, nosotros colocamos todo lo que queríamos que el niño lograra este ciclo escolar. Y este niño superó las expectativas del plan de intervención. Entonces, ya no es que antes decían los maestros, oye, ese es un niño con discapacidad, ponle 6. Ni se te ocurra reprobarlo porque se te vienen encima todos, pero ponle 6, ¿no? Entonces, hemos tenido muchos alumnos con discapacidad de 6, pero que realmente no lo merecen, o sea, merecen una calificación aprobatoria porque de acuerdo a sus condiciones, ellos avanzan. Nuestros niños con alguna condición de discapacidad, inclusive los alumnos con aptitudes sobresalientes, algo que pasa mucho con ellos es que se aburren, porque tenemos la expectativa tan baja en ellos que se aburren. Los niños con discapacidad dicen, bueno, ¿por qué me siguen enseñando la A, la E, la I si yo quiero aprender otras cosas? ¿No? Los niños con aptitudes sobresalientes dicen, yo quiero aprender todavía más y me están poniendo como tope o como límite un programa de estudios cuando yo puedo alcanzar más. En el caso diferente a los alumnos con aptitudes sobresalientes, a ellos no se les hace un plan de intervención, se les hace un programa de enriquecimiento. ¿Qué quiere decir? Que a partir de actividades extraescolares y complementarias, los alumnos con aptitudes sobresalientes van a buscar todavía enriquecer más su aprendizaje con diferentes personas, no solamente se limita al aula. Entonces, a partir de esos documentos, nosotros hacemos realmente una evaluación formativa para cada uno de ellos. Perfecto, creo que tú también tienes algo de magia porque me respondiste la siguiente pregunta, y ya para ir cerrando con esta penúltima pregunta, pero bueno, la voy a hacer. Pues algo que hemos implementado en la USAID 89 que nos ha funcionado mucho son las asesorías. Las asesorías, a pesar de que surgen de una necesidad sobre tener alumnos con discapacidad, una de las ventajas que tienen las asesorías es que responden a todos. Y volvemos a lo mismo, ese es el propósito de la USAER, no solamente beneficiar a los alumnos con discapacidad, sino beneficiar a toda la comunidad educativa. Por ejemplo, cuando nosotros llevamos a cabo la asesoría sobre diseño universal para el aprendizaje, que es un tema de la temporada pasada que tuvimos, algo que decíamos y que era muy común, que el DUA solamente se aplica cuando hay niños con discapacidad en el aula, ¿no? Ya sabemos que eso es falso, ¿no? Falso. Entonces, gracias a la implementación del DUA se benefician todos los alumnos. Ahora, los maestros decían, ¿cómo puedo empezar a implementar DUA? Bueno, primero tienes que conocer al alumno, conocer sus canales, sus estilos, sus ritmos de aprendizaje, sus gustos e intereses, sus preferencias, y a partir de ese conocimiento de cada uno de los alumnos, ya se puede implementar DUA. Y volvemos a lo mismo. Ese tema también beneficia a todos los alumnos, no solamente a los alumnos con discapacidad. Entonces, cuando hablamos del proceso de intervención educativa, de todo lo que nosotros debemos de hacer para conocer a los alumnos y para poderles garantizar su educación, también beneficia a los demás alumnos. Otra de las cosas que hacemos como servicio de USAID es ese trabajo cercano que tenemos con los padres de familia. Muchos de mis compañeros trabajan talleres para padres, por ejemplo, sobre los estilos de crianza, la crianza respetuosa, sobre educación sexual, muchos temas bastante interesantes para papás, y no solamente los trabaja con los alumnos con los papás de hijos con discapacidad, que sí tenemos redes específicas para los papás, pero esos temas que son como tan generales de importancia, se trabaja con todos los papás de la escuela. Entonces volvemos a lo mismo. La USAER, a pesar que en un primer momento se crea pensando en que los beneficiarios específicos sean los alumnos con discapacidad, la USAER se está resignificando para que sea un apoyo para todos.
Perfecto, ya tocaste un punto bien importante que lo mencionábamos en la temporada pasada con un colega acá de mentores de, de campus. Y hablábamos de los tabús en los temas de sexualidad para personas con alguna discapacidad. Y es la primera vez que escucho que un directivo de una USAED en su modelo educativo toca estos temas para sus alumnos con alguna diversidad. Es muy importante pues tocar estos temas para que se, como decía mi colega Elena, para que se derriben estos tabús de que mi hijo con discapacidad en la vida va a pensar en formar una familia, en tener una salud sexual digna y vamos educando a la comunidad a través también de las familias. Sí, en realidad ya se han hecho estos pininos dentro del sistema educativo estatal. Yo soy un trabajador del Estado, soy un trabajador del Estado de Puebla, y hace algunos años en la Dirección de Educación Especial se empezó a trabajar con bachilleratos. Era con personal adscrito a la Dirección de Educación Especial. En aquel momento yo presté mis servicios como asesor técnico pedagógico de la dirección y allí me tocó dar asesorías a los docentes. Teníamos eh, alumnos que egresaban de la secundaria del Centro de Atención Múltiple Jean Piaget, que en su mayoría eran alumnos con discapacidad auditiva. Entonces, ingresaban a este bachillerato y nosotros capacitamos a los maestros en lengua de señas, en cómo hacer la evaluación psicopedagógica, cómo hacer el plan de intervención, todo el proceso de intervención educativa, pero se da el cambio de administración y cambian obviamente a los directores de los niveles y ya de ahí ya no me enteré si continuó este proyecto. Fue bastante interesante porque nos da la oportunidad de conocer que también las escuelas de educación media superior y las universidades también requieren apoyos específicos, apoyos de especialistas. Entonces, otro de los retos que también nosotros como docentes de educación especial necesitamos vencer es en la formación, porque cuando nosotros tenemos una formación en la escuela normal, solamente nos dan formación para educación preescolar, primaria y secundaria. Eso también a nosotros como docentes egresados, como licenciados egresados, nos limita, porque ya no nos enseñan la parte de cómo se trabaja la educación media superior. Entonces, imagínate que tú egresas de la normal con los 3 niveles nada más, te dicen, ya te toca ahorita en el bachillerato digital Ignacio Zaragoza, ahora a ver cómo le haces, ¿no? Entonces, siento que también es una cuestión más profunda que hay que nosotros trabajar dentro del sistema educativo. Hay que cambiar también parte de los programas de las normales y de las universidades, en donde se prioricen estos temas, porque la diversidad ya está en las escuelas. Entonces necesitamos futuros maestros conscientes de la diversidad y que tengan por lo menos herramientas básicas para la atención a la diversidad.